¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo a nuestros encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es momento de hacer balance de la situación económica y empresarial de Castilla-La Mancha y lo vamos a hacer pues, de la mano de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que bueno, ha tenido a bien atendernos esta tarde. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. Buenas tardes, nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de compartir este ratito con La Cerca y con todos vuestros oyentes y seguidores del medio. Bueno, me gustaría en primer lugar hacer una valoración de los datos de desempleo que conocíamos precisamente pues, esta mañana. Abril pues, ha finalizado con un descenso de 2.116 desempleados hasta situarse en 191.265 el número total de desempleados en Castilla-La Mancha. No sé qué valoración se puede hacer de esta cifra, de esta evolución y teniendo en cuenta también las personas que siguen en esos ERTE. Bueno, son datos que están muy marcados todavía por la situación de crisis del COVID que venimos percibiendo en todos los indicadores, tanto de empleo como económicos. Son datos esperanzadores, ¿no? En la medida que normalmente abril tiene un buen comportamiento, pero bueno, vemos cómo nuevamente bajan las cifras de desempleo. Lo hacen en toda la región, lo hacen prácticamente en todas las provincias y lo hacen prácticamente también en todos los sectores. Incluso pues, en la provincia de Albacete han bajado 500 personas desempleadas menos que el mes pasado en cifras redondas y más de 1.500 personas desempleadas menos que con respecto a abril del 2020, que todos lo recordamos como un mes muy doloroso en términos de empleo, pues fue cuando empezó a emerger toda la crisis sanitaria. Son datos optimistas si los ponemos en el contexto de cómo estamos con respecto al resto del país y cómo las medidas que está implementando el conjunto de la sociedad y Castilla-La Mancha están revirtiendo en una mejor recuperación tanto en términos económicos como en términos de empleo. Y es que los datos del paro de hoy pues, vuelven a poner de manifiesto que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en creación de empleo, por detrás tan solo de Andalucía en el último año, abril 2020 a abril 2021, y estamos entre las 4 comunidades autónomas con mejor comportamiento en descenso de paro, algo que veíamos reflejado en los datos de la EPA hace tan solo una semana, en los datos del paro del mes de marzo. Por tanto, estamos en una tendencia donde Castilla-La Mancha está a la cabeza en términos de bajada de desempleo a nivel nacional y a la cabeza en creación de empleo e incremento de afiliación en términos nacionales y en el contexto interanual. Y esto pues yo creo que nos hace ver que Castilla-La Mancha está sorteando mejor los embates de esta crisis por la fortaleza del sector agroalimentario y por una menor dependencia del sector del turismo, algo que otras comunidades autónomas pues lo tienen más encima de esos datos e indicadores económicos. Bueno, a lo largo de todos estos meses, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de su consejería, ha puesto en marcha multitud de líneas de ayudas, de subvenciones a autónomos, a pymes, a empresas, a micropymes también. Han llegado a todas aquellas que lo han necesitado. Se ha quedado alguna pues, en el camino, han hecho su función verdaderamente este tipo de ayudas, porque bueno, desde las representaciones de empresarios pues, lamentaban que en algunos casos eran insuficientes. Bueno, todo es insuficiente en una crisis como la que estamos viviendo y por muchas medidas, mucho esfuerzo, muchos decretos, mucho impacto económico que estemos inyectando desde el Gobierno regional y ahora también desde el Gobierno de España con la aplicación de esos más de 206 millones de euros que vendrán a Castilla-La Mancha. Por muchas medidas que pongamos y mucha inversión que realicemos, siempre va a ser insuficiente porque hay una tremenda pérdida en la actividad de muchos negocios y de muchas personas que siguen sin volver a sus puestos de trabajo. No solo lo que es la situación de las pymes y los trabajadores autónomos, sino de muchas personas que dependen de la reactivación de la economía para recuperar sus empleos. Por tanto, yo puedo compartir que la crítica pueda ser que los fondos son insuficientes, pero les puedo asegurar que hemos sido la comunidad autónoma que más esfuerzo inversor ha hecho, tanto en el ámbito sanitario, ahora no me voy a parar en este ámbito que corresponde más a otras áreas del Gobierno, pero tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico hemos sido la comunidad autónoma que más esfuerzo inversor ha hecho, tanto en términos de PIB, de aportación con respecto al PIB regional, como en términos de posibles beneficiarios de nuestras ayudas. Justo ayer hizo un año desde que el presidente y los agentes sociales suscribieran el plan de medidas para la recuperación económica del COVID, que se encuentra sobrepasado en términos del presupuesto comprometido y que establecía las líneas de trabajo que íbamos a desarrollar en el marco del diálogo social. Una de las decisiones que adoptamos, nada más originarse la crisis del COVID y con la puesta en marcha de todo este número de medidas que pueden considerarse insuficientes,
pero yo sí que quiero agradecer aquí a todo el equipo de la Consejería, a todo el equipo de las delegaciones provinciales, a todos los funcionarios de la Casa, el esfuerzo que todo el colectivo de la Consejería ha hecho por revertir la situación económica tan dolorosa que nos estamos encontrando en los primeros meses de la pandemia. Pero, como decía, una de las primeras decisiones que adoptamos fue que ningún proyecto que cumpliera con las condiciones que marcan los decretos que estamos sacando se quedará fuera por falta de fondos. Y esa fue la primera decisión que adoptamos en mayo, junio del año pasado, con un incremento, habíamos salido con 25 millones de euros de ayudas para pymes y autónomos, lo incrementamos hasta los 80 para dar respuesta a todas las solicitudes que habíamos tenido, luego salimos con 60 millones de euros que han dado respuesta a todas las solicitudes que hemos recibido y salimos, por ejemplo, con 1,9 millones de euros para inicio de actividad también de aquellas personas que quieren emprender y que tenemos que seguir apoyando desde el Gobierno regional. Y viendo la fuerte demanda que habíamos obtenido, ampliamos hasta los 10 millones para dar respuesta a todo. Esto lo hemos hecho con todas las líneas, la de modernización del sector turístico, la de los bonos turísticos. Salimos con 1 millón para el turismo rural, hemos recibido solicitudes de más de 1 millón de euros y le vamos a dar respuesta. Y creo que ese es el mejor acompañamiento que podemos hacer como Gobierno, que las líneas que estamos sacando, que son novedosas y que no sabemos cómo vamos a interactuar con los diferentes beneficiarios y colectivos, en aquellos momentos en los que se incrementa la demanda, respondemos con más presupuesto. Y esto ha hecho que en esos primeros 80 millones, 60 millones, hayamos pagado, resuelto y tramitado las ayudas en menos de 2 meses. Esto para una administración regional les aseguro que es un esfuerzo de muchas personas, no de quienes estamos a la cabeza o visibles, del presidente y consejeros, sino de todo el equipo, y que esto nos está permitiendo ser muy ágiles en dar respuesta insuficiente, pero respuesta, que yo creo que es de lo que se trata a las personas que estamos ahora con responsabilidad en la gestión de la pandemia. Hacía referencia al turismo, se puso también en marcha ese plan estratégico para los próximos 3 años, que va a estar también presente Castilla-La Mancha, imagino, en Fitur, que se va a celebrar próximamente. ¿Qué nos puede avanzar en este sentido? Bueno, el Plan Estratégico de Turismo lo presentamos justo antes del inicio de la pandemia, en el mes de enero, antes de que arrancara toda la situación pandémica. Ahora lo que estamos haciendo es, la verdad que las bases del plan nos sirven ahora igual que antes, ¿no? Apostar por la sostenibilidad, por el turismo de calidad y diferenciado, por la digitalización del sector, por la profesionalización de todos los recursos turísticos activos. Y ahora lo vamos a reeditar, no obstante, o a mejorar con la situación de la pandemia, ¿no? Las pérdidas que estamos teniendo, tanto en turismo hotelero como en turismo rural, en viajeros y en pernoctaciones. Debo decir también que los indicadores, como digo, pues el no depender tanto del turismo como otras comunidades autónomas está haciendo que la pérdida de viajeros y pernoctaciones en Castilla-La Mancha con respecto a otras zonas del país, pues también esté sorteando mejor la situación de la crisis. La provincia de Albacete, concretamente, en turismo hotelero, por ejemplo, está muy por debajo de las pérdidas que se está teniendo tanto a nivel regional como a nivel nacional. Si en viajeros, en turismo hotelero, Albacete ha perdido en los 3 primeros meses de este año en torno a un 40%, el país lo hace al doble de velocidad, a un 80%, y Castilla-La Mancha lo hace también 10 puntos al menos más por encima. Y en turismo rural es verdad que las pernoctaciones están comportándose mejor que el número de viajeros, estamos teniendo un mejor comportamiento en pernoctaciones, lo que quiere decir que viene menos gente pero pasa más tiempo con nosotros y que hemos sido una respuesta segura en los tiempos más difíciles de la pandemia y que eso va a seguir estando en nuestras sierras, en nuestros entornos más rurales, en nuestros espacios abiertos que reúnen todos los requisitos. Vamos a estar en Fitur en esta nueva edición post-pandemia, adaptados a un formato que es virtual y presencial. Obviamente porque Fitur, como sabemos, pues concentra una gran masificación de personas y ahora eso no nos lo podemos permitir, sobre todo después de todos los esfuerzos que hemos hecho la ciudadanía para llegar hasta aquí y por tanto, bueno, pues la presencia será medio virtual, medio presencial y lo que vamos a hacer es profesionalizarla al máximo. Hemos lanzado precisamente ayer una convocatoria para que medio centenar de empresas del sector del turismo de Castilla-La Mancha puedan participar gratuitamente en unos espacios que vamos a habilitar para que establezcan sus contactos profesionales y bueno, ya que no va a ser una feria tan visual o tan vistosa como en otras ediciones por las circunstancias del COVID, pues aprovechar para profesionalizarla al máximo y que para cuando realmente recuperemos la máxima movilidad que el turismo requiere,
pues nuestros negocios, el sector del turismo, pueda volver a brillar con toda su fuerza y seguir con esas cifras de crecimiento ininterrumpido que llevamos desde el 2015, donde batíamos récord tras récord, y que eso, bueno, pues lo debilitó el COVID, pero volveremos a vencer al COVID y volveremos a recuperar nuestro turismo. Consejera, ¿qué perspectivas de futuro tenemos a nivel económico en Castilla-La Mancha? La vacunación de la población, pues imagino que da esperanzas, mayor confianza, y no sé, ¿hay previstas también la llegada de nuevas inversiones empresariales aquí a la región? Bueno, la vacuna es determinante, eso lo hemos aprendido todos con el tiempo, y bueno, pues el equipo de sanidad está haciendo pues un esfuerzo diario, casi diría yo por horas y minutos, para mantener la vacunación de la población al máximo, y eso es determinante para la economía, y lo estamos viendo en esta cuarta ola, donde con una población de mayor edad que ya ha accedido a la vacunación o están en vías de acceder en esas segundas pautas que algunas personas todavía requieren. Eso está haciendo que los efectos nocivos, dañinos de esta crisis tan atroz, pues que estén siendo de un menor impacto, ¿no? Esto para la economía es fundamental. Hoy la AIREF mismo esta mañana daba los datos de la previsión del primer trimestre del 2021 y se confirma la tendencia del cierre del 2020, ¿no? Si las previsiones del Banco de España, de la AIREF, del BBVA para el cierre del 2020 son que la caída en el PIB de Castilla-La Mancha va a estar 2 puntos por debajo de lo que lo va a hacer la media nacional, las previsiones de hoy de la AIREF van en el mismo sentido. Se espera una previsión de una caída del 4,3% en el PIB nacional en este primer trimestre del 2021, y en Castilla-La Mancha sería del 2,3%, 2 puntos por debajo. Yo creo que esto es clave para la recuperación, como también es clave no solo la llegada de nuevas inversiones a nuestra región, en la que estamos trabajando, y esta misma semana el Consejo de Gobierno aprobaba un nuevo decreto con la creación de un Consejo de Captación de Inversión Internacional, donde queremos trabajar mucho más con los municipios, con las diputaciones, con las organizaciones empresariales, con CECAM, con las cámaras de comercio, para mejorar también nuestra posición como ese epicentro industrial del país, que lo somos y que por tanto acoge una gran inversión, y hay que apostar por eso, pero también hay que apostar por el mantenimiento de lo que ya tenemos. En Castilla-La Mancha tenemos más de 125.000 empresas, la gran mayoría de ellas, el 98% pymes, la gran mayoría de ellas de menos de 10 trabajadores, que son las que tienen más dificultades para sortear estas crisis, y tenemos a 149.700 autónomos, según los datos del paro de hoy, que necesitan de todos nuestros esfuerzos. Por tanto, vamos a trabajar tanto en el mantenimiento de lo que ya tenemos, que es fundamental, la recuperación del empleo que hemos perdido en Castilla-La Mancha, que hay que seguir trabajando. Seguimos teniendo a más de 14.000, 12.000, según los datos de hoy del paro, más de 12.000 personas en situación de ERTES, y aunque estamos consiguiendo reducir mejor también el número de trabajadores en ERTES que el resto del país, hemos llegado a estar en torno a un 3%, lo que representaba el número de trabajadores en ERTES de Castilla-La Mancha, con respecto al total del país, más de un 3%, y ahora estamos ya en un 1,9%, por debajo del 2%, creo que es una noticia positiva también en cuanto a la recuperación del empleo de las personas afectadas por ERTES. Y bueno, pues tenemos que trabajar tanto en el mantenimiento de los empleos, en la recuperación de los empleos perdidos, en el mantenimiento de las pymes y autónomos, que con mucho esfuerzo están saliendo adelante, y por supuesto en la captación de nuevas inversiones, donde estamos empezando a recoger buenos frutos de todo el trabajo que llevamos desarrollando de posición, de promoción, de credibilidad del Gobierno a la hora de facilitar las inversiones nacionales e internacionales. Y de hecho, pues tampoco es casualidad que Castilla-La Mancha haya sido la comunidad autónoma que en el segundo trimestre del 2021 sea la de mayor crecimiento en confianza empresarial de todo el país, y que seamos, junto con Cantabria, las dos comunidades autónomas de mayor confianza empresarial de toda España. Yo creo que esto es también el boca a boca, el trabajo de nuestros empresarios, de las personas que vienen a invertir aquí, que dicen que en Castilla-La Mancha se vive bien, se come bien, se disfruta, se invierte, se trabaja, hay muy baja conflictividad laboral. Esto también es un atractivo como región, hay buen entendimiento entre los sindicatos, los empresarios y el Gobierno regional, lo pactamos, lo consensuamos con nuestras diferencias, con nuestras mejoras, con nuestras deficiencias, pero creo que sinceramente somos un buen lugar para invertir, y ahí nos estamos apoyando muchísimo en Invest in Spain, que es un buen aliado y que nos está acompañando en el camino, y vamos a ver pues bonitas inversiones en Castilla-La Mancha, espero, en los próximos meses, semanas, cuando se puedan ir y se vayan materializando. ¿Qué papel va a jugar ese nuevo plan de empleo para los colectivos pues, más vulnerables de Castilla-La Mancha? Bueno, pues yo creo que es vital, y sobre todo también el esfuerzo económico que hemos hecho
diputaciones provinciales, la Junta, que ha duplicado su presupuesto con respecto al anterior plan de empleo, y son 102 millones de euros que van directas a la economía más local y a las familias que más lo necesitan. Yo siempre digo y hablo con el presidente que ojalá no hiciera falta, ¿no?, poner en marcha este tipo de planes y podamos inyectar 102 millones de euros para políticas de incentivación de la contratación o de transformación de los contratos a contratos estables, que también lo hacemos y lo seguimos incrementando también en función de la demanda. Nadie daba un duro cuando dijimos que íbamos a poner en marcha líneas para la contratación indefinida. Me acuerdo que la oposición nos lo afeaba en el Parlamento regional y lo tuvimos que incrementar de 3 a 4 millones porque no llegábamos tampoco con los 3 millones que habíamos sacado para contratación indefinida. Hay empresas que quieren cuidar a sus trabajadores, hay trabajadores que han sido ejemplares durante la pandemia y por tanto creo que tenemos que seguir dando cabida a lo que es el futuro de nuestra economía y de la visión del empleo que queremos para nuestra tierra, para que la gente se quede aquí, para que no se vaya y haya oportunidades. El día que consigamos que todo el tejido empresarial pueda absorber a esas más de 190.000 personas que buscan un empleo, no hará falta que desde el ámbito público pongamos este tipo de iniciativas. Pero ya vimos en el 2015, después de una crisis también muy dura, los efectos dolorosos de muchas personas que se quedan en situación de desempleo y que no se enganchan y se convierten en desempleados de larga duración. Esa situación que revertimos en el 2015 con la puesta en marcha de estos planes, pues ahora lo vamos a volver a hacer y lo haremos siempre que no haya una respuesta desde el ámbito privado. Cuando la haya y cuando seamos capaces de cualificar, formar e insertar a todas las personas, pues yo creo que podremos dedicar ese importe, que es de más de 100 millones de euros, a otras políticas de empleo, ¿no?, políticas activas de empleo. Pero creo que para muchas familias que lo están pasando mal, que no tienen oportunidades de empleo ni previsión de encontrarlas, y teniendo en cuenta también el nuevo escenario COVID, que ha generado una nueva tipología de servicios que tenemos que prestar también en el ámbito más municipal, en el ámbito más local, creo que hay muy buenas oportunidades para que nuestros ayuntamientos pongan en marcha planes de empleo bonitos, necesarios para el cuidado de los mayores, para lo que digo, ¿no?, cómo el COVID ha afectado a la vida de nuestros municipios, y espero que sean oportunidades para la gente que lo necesita, enganches también en cuanto a la inserción laboral. Más de un 25% de las personas que pasan por un plan de empleo encuentran un contrato, un empleo 6 meses después, por mucho que se diga y se afee, son datos del Observatorio del Mercado de Trabajo. Y bueno, pues espero que este plan dé respuesta a muchas personas, a muchas familias, y que esos más de 100 millones de euros reviertan en la economía más local, en las tiendas de nuestros pueblos, de nuestros municipios, de nuestras ciudades, en los comercios, en los bares, en los restaurantes, en definitiva, que tenga presencia y capilaridad en todo el territorio. Bueno, estamos todos muy pendientes de esos fondos europeos también. ¿Qué papel van a jugar en la recuperación y transformación de Castilla-La Mancha? Pues es una etapa muy bonita, después de la dureza en la gestión que llevamos de estos meses de pandemia, pues creo que se abre una ventana de oportunidades para Castilla-La Mancha, para España y para toda Europa, que son unos fondos que van muy orientados a lo que son pues el futuro de los modelos económicos, y que nosotros ya habíamos proyectado en nuestro plan adelante, que también hablábamos de esas 4 palancas que luego, bueno, pues prácticamente llegamos a cohesionar perfectamente con lo que marcaba Europa y con lo que marcó el Gobierno de España a la hora de poner en marcha esos fondos. Nosotros hemos hecho el trabajo como Gobierno, hemos identificado todas las inversiones públicas que queremos materializar en el seno de los nuevos fondos, más de 5.000 millones de euros que queremos invertir en el ámbito público. Más de 11.000 millones de euros que hemos identificado que se quieren invertir en el ámbito privado en temas de digitalización, sostenibilidad, eficiencia energética, vertebración, igualdad, lo que son, como digo, pues estas grandes palancas. Y ahora tenemos todo el trabajo hecho para que en cuanto Europa apruebe el plan España Puede, ¿no?, y sepamos cómo se van a canalizar finalmente esos fondos, sobre todo para la inversión más privada, ¿no?, la pública, pues ya nosotros no buscaremos más la vida. Pero bueno, creo que vienen oportunidades, que eso está permitiendo acelerar algunas inversiones que a lo mejor tenían previsto acometerse a 2 años, 3 años vista, pero que la llegada de los fondos lo que está haciendo es acelerar los proyectos de inversión, y esta noticia es muy positiva también para la recuperación económica. A lo mejor empresas que querían realizar un proyecto de transformación digital y lo tenían previsto para el 2023-2024, pues lo van a anticipar, y yo creo que es una buena oportunidad que nos puede transformar hacia pues una modernización de nuestra economía, que creo que también es fundamental, y que sobre todo que yo veo a muchos también dirigentes políticos que intentan ponerse un poco la venda y solo mirar
pues el dolor y la tristeza que llevamos acumulada y la pérdida de negocios y la pérdida de facturación, que no digo que no haya que vigilarlo, pero que tenemos que seguir mirando hacia adelante, que tenemos que seguir mirando al futuro con optimismo, que como digo saldremos adelante y que hay que mirar también a esa posibilidad de modernización de nuestra región a la que no podemos renunciar. Hay gente que parece que quiere renunciar, pero en el Gobierno lo tenemos claro, vamos a trabajar tanto en salir adelante y sacar a toda la población de esta situación de crisis, como en proyectar a la región en la modernidad que el siglo XXI requiere. Eso es. Bueno, pues consejera Patricia Franco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en La Cerca esta tarde. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, hasta pronto. Mucha salud y vida y economía. Gracias. Eso es, gracias. Y a ustedes también, gracias por seguirnos una vez más en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.